Muy buenas gente de YouTube y bienvenidos específicamente todos los estudiantes de la materia de Contabilidad Financiera 1 y también usted, bienvenido licenciado Fernández. Este es el grupo número 4 y vamos a exponer los artículos 1 al 18 de la Ley 843. Fátima Jordán, Nicole Mendizábal y Matías Ortiz. El artículo 1. Hay varias cosas importantes. La primera, que el impuesto al valor agregado tiene validez en todo el país, en toda Bolivia, no solo en el eje troncal, no solo en ciertos departamentos, en todo el país, ¿ok? Aplica sobre ciertas actividades. Primero, sobre la venta de bienes muebles, que son los productos tangibles que nosotros llevamos al día a día. A la diferencia con los bienes inmuebles está en el hecho de que los bienes inmuebles están cercados en una casa, en un terreno. No se pueden sacar de ahí. Una casa, un edificio no se puede sacar de un terreno en específico. Y el terreno en específico está anclado a sí mismo, ¿verdad? Cualquier objeto mueble, por ejemplo, esta calculadora es un bien mueble, es un producto, ¿ok? La venta sobre estas cosas. En segundo lugar, la prestación de servicios. Cuando yo soy un abogado, o soy un contador, o soy un auditor, o soy un ingeniero y presto mis servicios profesionales, intangibles, en el sentido de que no son un producto en específico, no son una bola mágica que el abogado le da y con eso gana el juicio, no, sino es un trabajo constante. Cuando yo presto mis servicios, también se cobra el IVA, también se aplica para este caso de actividades de todos los ciudadanos del país. El tercero, en contratos de obras, cuando se contrata la obra de varias personas para que hagan un mismo fin, por ejemplo, lo más sencillo, una construcción arquitectónica, ahí es cuando se aplica el IVA también, ¿ok? El impuesto al valor agregado. Y por último, en las importaciones definitivas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me traigo un iPhone o una Android o cualquier otro teléfono tecnológico o cualquier cosa que se pueda importar a Bolivia del extranjero y se queda aquí, eso es lo importante, porque si, digamos, de Paraguay yo llevo a Chile y pasa por Bolivia cualquier producto, no es una importación definitiva, por tanto no aplica el IVA. Muy bien, pasemos al artículo número 2. Si quieren pueden ponerle pausa para leer. En primer lugar, está especificando qué es lo que se considera venta, ¿ok? Se considera venta como la transferencia del dominio físico ilegal de un producto bajo beneficios económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo algo en mi nombre y le doy a otra persona bajo título oneroso, los que hayan pausado han debido leer eso, es que yo recibo un beneficio económico de esa venta, de ese traspaso. Si yo compro algo del ICE Norte o del Hipermaxi y estoy en la cajera, hasta el momento en que yo pago y me dan la factura, ese producto es de la entidad, es del ICE Norte, es del Hipermaxi. Una vez que yo pago y me dan la factura, eso ya procede tanto legalmente como físicamente, porque está en mis manos en la bolsita, ese producto, a ser de mi propiedad. También se considera venta el traspaso de la posesión de un producto de una entidad, de una persona o socio particular. ¿Qué pasa? Si yo creo una empresa, yo soy un socio de una empresa también, vale, cualquiera de las dos. Y de mi casa digo, este cuadro es bonito, voy a adornar las oficinas de mi empresa y lo tengo dentro del inventario, digamos. Y la empresa se disuelve o me salgo, dejo de ser socio y me lo regresan, y me lo regresan. También en tributos, la ley 843 considera pasar de una entidad legal o entidad jurídica a una persona natural, eso también es considerado venta, ¿ok? Tercer lugar, no se cobra este impuesto a dos cosas que hacen las entidades financieras. En primer lugar, los intereses por los créditos o depósitos bancarios. Cuando yo deposito mi dinero en un banco y le digo, ya vas a tener una tasa de interés del 2% anual, pero en ningún momento te dice, ya pagas IVA. O en ningún momento viene el Estado y dice, ya 13% de ese 2%. No, nada. Y tampoco la segunda cosa con compra-venta de acciones. Si yo voy y digo, ya quiero invertir $100 en Amazon porque he visto que en la cuarentena están vendiendo mucho más, pues bien, invierto. Pero el IVA no me va a llegar. Porque dentro de esta ley, dentro de este artículo está estipulado que la compra-venta de acciones no va a entrar dentro del IVA. Tal vez en otros impuestos, probablemente sí, pero no hablamos de eso. ¿Ok? Estamos hablando únicamente del impuesto al valor agregado, ¿ok? Pero, eso es lo importante, cualquier otro servicio hecho por entidades financieras, sea de cual sea, menos esos dos, sí se va a cobrar el IVA. Y por último, tampoco se van a cobrar las transferencias entre empresas o reorganizaciones, ni aportes de capital por parte de los socios. ¿Qué es un aporte de capital? Como hemos visto, cuando una empresa se compone de varios socios y un socio aporta o dinero en efectivo, o cuentas bancarias, o bienes muebles, o bienes inmuebles, como terrenos, etcétera, etcétera, está pasando de la persona natural, que es diferente al último caso que hemos dicho, que de la empresa a la persona natural, está pasando de la persona natural a la empresa. Eso es diferente, cambia, un switch. De la persona natural a la empresa no se va a cobrar la transferencia en el IVA, ¿ok? Ni los aportes entre empresas.
Si una empresa cambia de nombre y traspasa todo su inventario a la otra empresa, al otro nombre, etcétera, etcétera, por más de que sea la misma empresa, las mismas instalaciones, es otra empresa por otro nombre, no se va a cobrar el IVA en este caso, ¿ok? Artículo 3. El artículo 3 se trata de los sujetos, ¿ok? Dentro de esta ley se dice que los sujetos pasivos son aquellos que pagan el IVA, ¿ok? Dentro de las normas tributarias hay dos tipos de sujetos activos y sujetos pasivos. El sujeto activo en este caso es el Estado, el país, la nación. Bueno, en este caso el Estado más específicamente con sus diferencias notorias entre los otros conceptos ya mencionados. ¿Por qué? Porque ellos son los que se benefician de los impuestos para dedicarlos a construir cualquier otro tipo de obras públicas que beneficien el bien común. Escuelas, carreteras, lagunas, arreglar, escuelas, hospitales, etcétera, canchitas, etcétera, etcétera. Ese es el sujeto activo, pero el sujeto pasivo es el que al que se le impone, porque es un impuesto, ¿verdad? No es algo voluntario. Yo no pago porque a mí me da la gana. Nadie quiere pagar porque le da la gana. Se lo imponen. Es ilegal no pagar impuestos, al menos en la teoría. Entonces, esto es lo importante. El sujeto pasivo es al que se le impone y el sujeto activo es el que impone, ¿ok? Entonces, los sujetos pasivos somos todos los que entramos, todos los que pagamos el IVA. Entonces, ¿quiénes son estos sujetos pasivos? En primer lugar, los comerciantes. La ley dice los que se dedican a la venta de bienes muebles regularmente. Es decir, los comerciantes que comercian todos los días, parte de su vida, de su forma de ganar ingresos, etcétera, etcétera. Luego, los que a título propio, pero bajo productos de terceros, hacen ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una empresa anónima, una sociedad anónima, nombra a un representante legal o a un representante comercial, digamos, a una persona, y esa persona vende o tramita cosas a su nombre y está haciendo bajo el dinero de terceras personas, eso también esa persona también es un sujeto pasivo, es decir, que también paga el IVA, también paga los impuestos, ¿ok? Tercer lugar, quienes prestan servicios de todo tipo bajo contrato civil, ¿ok? No contrato laboral, que es diferente. Como dije, los abogados, los médicos, los psiquiatras, todas las personas que tengan un título profesional o incluso que no tengan título profesional, porque dice de todo tipo, un albañil también puede prestar servicios, porque el albañil no te está dando un producto, no te está dando una crema, que si le metes esa crema a un ladrillo se va a volver casa, no te está dando su trabajo, su tiempo. No necesitas ser profesional, digamos, en el sentido estricto de la palabra para prestarte servicios. Entonces, todas las personas que brinden servicios bajo un contrato pagan impuestos. Quienes alquilan bienes, tanto muebles como inmuebles. Esto es muy interesante. Si yo tengo una casa, digamos, y bueno, también es muy simple. Si yo tengo una casa o un departamento y lo alquilo a otra persona, a otro tercero, de ese alquiler, de ese precio neto de alquiler, voy a pagar el 13% al Estado. Eso del 13% se va a ver en un artículo específico para eso, pero ya lo estoy adelantando porque ya lo deben saber. Quienes hacen arrendamiento financiero. Hay muchas empresas que necesitan activos rápidamente y prestan un arrendamiento financiero a entidades financieras, a entidades bancarias, ¿ok? ¿Eso qué es? Les permite conseguir los activos rápidamente, pero a un costo de pagar, digamos, en cuotas. Es casi como un alquiler, pero de activos de todo tipo, no solo de casas, por así decirlo. Ellos, quienes hacen arrendamiento financiero, también tienen que pagar impuestos. En este caso, el IVA. Vamos al artículo 4, ¿ok? Nacimiento del hecho imponible. Todo esto, para quien quiera leerlo. El artículo 4, ¿qué dice? ¿Qué es el hecho imponible? ¿Qué es lo que está diciendo? Es una acción que genera méritos para que se pueda ejercer el cobro del impuesto. Si yo camino en la calle, eso no está estipulado por la ley 843 en ninguno de sus artículos que me van a cobrar impuestos por caminar en la calle. No. Pero si yo hago actividades comerciales o doy algún tipo de servicio, eso sí es un hecho imponible. ¿Ok? ¿Cuáles son los hechos imponibles? En primer lugar, cuando se vende un producto, como ya lo hemos visto antes. Pero ¿cuándo se da este hecho imponible? Se tiene que perfeccionar, porque al momento de comprar y vender hay muchos pasos. Desde que yo entro al supermercado, veo los productos, lo pongo al carrito, camino, voy, decido cuál caja ir, cuál caja está más vacía. Le digo, hola, ¿cómo está? Pongan sus productos en la cinta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos pasos en cuál explícitamente se hace el cambio, se hace el clic de cambio de posesión de la entidad a la persona, en este caso. ¿Cuándo? Cuando se produce, como aquí dicen, el momento del pago y de la entrega del bien. Cuando yo estoy pagando, me dan la factura y me dicen, aquí está la bolsita, lléveselo y es suyo. Ahí es cuando se da el hecho imponible, ¿ok? Y se tiene que registrar bajo factura a partir de 5 bolivianos. Eso igual se va a ver en otro artículo específicamente dicho para esto. Otro. Cuando se dé un servicio,
tanto cuando se acaba la prestación, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, un médico te está haciendo una consulta, una auscultación, termina y te dice, ya he terminado, ahora sí te voy a cobrar ahí, cuando se termine el servicio, o cuando se pague su precio. Eso también dice que, eso también implica que si hay algún tipo de adelanto profesional, digamos, te dice, te voy a adelantar esto, esto otro, qué tal, qué tú, qué cual, se tiene que dar factura por ese adelanto, si es mayor a 5 bolivianos, y se tiene que registrarlo. Por último, cuando se dan contratos de obra, no por último, cuando se dan contratos de obras con cada certificado de avance de obra, lo mismo que con los servicios profesionales, pero en este caso no algo más complejo, con un contrato de obra, cada cierto tiempo uno le dice al ingeniero, al arquitecto, ya, pues, ¿cuándo va a estar mi casa? Ya hace 2 años y me has dicho un año, ah, ya, te daré un certificado de avance de la obra, y te dice, ya, esto está bien, esto se ha hecho, esto falta, esto no falta, etcétera, etcétera, y con eso generalmente también se hace un adelanto, pues puede o no puede hacerse, ¿ok? Y en ese momento es cuando también se tiene que hacer una factura o documento correspondiente. Y ese también es un hecho imponible. Cuando se incorporan productos en obras o cuando se traspasan dichos productos a la posesión de un particular, cuando se meten en una construcción maquinaria o cualquier otro tipo de cosas, hecho imponible. Y cuando se traspasa dichos productos a la posesión de un particular, lo mismo, cuando me llevo mi cuadro de la oficina a la casa y me lo dan, pasa de ser de la empresa a mi propiedad, o una lamparita, una computadorita o cualquier cosa, eso también es un hecho imponible. Y por último, cuando el producto que pasa por la aduana se despacha al comprador. Simplemente, cuando llega un producto de la aduana dice ya, hay que cobrarle el IVA, hay que cobrar esto, hay que cobrar el otro. Por eso cuando uno entra en Amazon y ve un producto de $13 y te dice envío más ingresos de derechos de autor en Bolivia, $70. Cuando el producto costaba menos de 10 o menos de 15. ¿Por qué? Porque tiene que pasar todos estos impuestos. Y ahora vamos a ver por qué es tan caro también. Tiene sus precios específicos. Vamos a ver ahorita. Cuando se da arrendamiento financiero, en el vencimiento de cada cuota y en el pago final. Como hemos visto antes, el arrendamiento financiero es algo utilizado por muchas empresas que se paga en cuotas y en cada cuota es un hecho imponible. Y en el pago final también es un hecho imponible. Así de sencillo. Artículo 5. Y estamos en el capítulo 2. La base imponible. ¿Qué es la base imponible? Es el precio neto de venta. La mayoría de las cosas, menos en lo de las importaciones que vamos a ver ahora por qué, es el precio neto de venta. ¿Y qué es el precio neto de venta? Es el precio por el cual el comprador paga al vendedor menos dos cosas. Si alguien revende un iPhone y me vende en $2.000 cuando le costó a $1.200, etcétera, etcétera, ese no es el precio neto de venta, es el precio final. Pero el precio neto de venta es eso menos las bonificaciones y descuentos arbitrarios al precio del producto. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué existe esta reglamentación? Porque sucede que muchas veces antes las casas se vendían a 10 pesos. ¿Por qué? Para no pagar impuestos. Por debajo se daban el resto del dinero, pero después en el documento oficial decían, cobra 10 pesos. Pero no, ahora el Estado se ha puesto más vivo y ha dicho, no nos vamos a dejar engañar así. Entonces no se van a incluir ni bonificaciones ni descuentos arbitrarios al precio del producto. Y el precio ya ellos tienen sus formas de medirlo. Tampoco se va a incluir el costo de los envases. Si yo compro una hamburguesa o cualquier cosa y me dan un envase, no se va a cobrar eso. Por último, sí, lo que sí se incluye van a ser los gastos financieros como pagos diferidos y en cuotas. Esas diferencias que hay entre el pago entero y el pago diferido o en cuota, eso también sí se va a incluir, digamos. Y también el transporte, el embaraje, el seguro, la garantía, la colocación, el mantenimiento, depende de la actividad o el rubro que necesite cualquiera de estas categorías para funcionar. Muy bien. Por último, en mi parte, el artículo 6. El artículo 6, ¿qué es lo que dice? Aquí lo están leyendo. Pueden poner pausa. Dice que en importaciones ya no se va a utilizar el precio neto de venta. Ya no, va a ser reemplazado. Barrido. Ahora, el valor CIF de la aduana va a reemplazar este precio neto de venta. ¿Cuál es el valor CIF? Cuando hay un producto en específico que se es importado, la aduana tiene una lista gigantesca de productos de todo tipo. Y a cada uno le da un precio específico, un valor que la aduana dice, esto debe valer porque sí. Porque nosotros somos la aduana y tú no. Tienen un valor explícito. Entonces, ese valor es el que se toma en cuenta para después de ese valor acabarle el 13% y ese cobrar el impuesto, el IVA. Se van a incluir dentro de este puesto valor CIF el importe de los derechos aduaneros y de los cargos aduaneros. Por eso es que cuesta, digamos, tanto, porque todos los cargos, todos los derechos que pasan para cada producto se tiene que cobrar, entra dentro del IVA, aparte de su costo propio, entra dentro del IVA, porque ahorita estamos hablando del IVA, ¿verdad? Y esos fueron los artículos 1 al 6. Ahora vamos a pasar a los artículos 7 al 12 con mi compañera Fátima Jordán Sáez. Vamos a hablar del artículo 7.
El artículo 7 se denomina como el delito fiscal. Se refiere a los importes totales de los precios netos de cualquier venta, contrato de obra o cualquier contrato y prestación de servicios o también otros tipos de prestaciones, a las cuales hace referencia el artículo 5 y 6, que son imputables al periodo fiscal que se liquida, en el cual se va a aplicar la alícuota establecida del artículo 15 más adelante. Al impuesto así obtenido se le va a adicionar lo que resulte aplicar la alícuota establecida a las devoluciones efectuadas, cualquier rescisión o beneficio o rebaja obtenida del precio neto, el cual es de aquellas compras efectuadas que se hubiese logrado en dicho periodo fiscal. Por ejemplo, nosotros podemos ir de compras a Hipermaxi y vamos a comprar hartos artículos, ¿no? Y nos van a emitir una factura, la cual dentro de ella ya va a estar esta alícuota que es del impuesto del IVA, que es del 13%. Entonces, eso ya va a estar dentro de esa factura. Luego está el artículo 8, que es el crédito fiscal. Se le llama al impuesto que resulte de aplicar la alícuota establecida del artículo 15 sobre el monto de compras, importaciones definidas, bienes, contratos de obras o prestación de servicios o insumos alcanzados por el gravamen, que es otro impuesto, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente al periodo fiscal en el cual se liquida. Hay dos tipos de este crédito, dos opciones. Dicen, solo dañan lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definidas, contratos de obras, servicios, otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. Luego está la opción B, que es el importe que resulta de aplicar la alícuota establecida, los descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o revisiones de los precios netos de venta que se hubiese otorgado al responsable en el periodo fiscal que se liquida. Eso quiere decir que como nos han emitido esa factura no de Hipermaxi, entonces nosotros nos podemos descontar el 13% también de esa factura, ya que eso depende si eres empresa o trabajador, ya que en empresas solo se pueden descontar dependiendo del rubro. Por ejemplo, si yo hago una instalación de cámaras, solo puedo descontarme de lo que utilice, digamos, cámaras, cables para la instalación, solo me puedes descontar de mi trabajo. En cambio, si eres trabajador, te puedes descontar de cualquier factura que tengas. Luego está el artículo 9, que se denomina la diferencia entre el débito y el crédito fiscal. La diferencia se determina de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes que resulte en un saldo a favor del fisco. Su importe será ingresado en la forma de plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario la diferencia resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo con actualización valor podrá ser compensado con el impuesto del valor agregado a favor del fisco correspondiente a los periodos fiscales posteriores. Eso nos quiere decir, por ejemplo, que si yo voy a hacer, como dije anteriormente, una instalación de cámaras y he gastado totalmente, le voy a cobrar a mis clientes 1.000 bolivianos por todo lo que he hecho, por mi mano de obra, por las cosas que he comprado para hacer esa instalación. De esos 1.000 bolivianos vamos a sacar el 13%, el cual les va a dar 130 bolivianos. Pero yo había comprado ese cable blanco, digamos, para la instalación en 600 bolivianos. De los 600 bolivianos tengo que también sacar el 13%, que es de la alícuota, y nos saldría 78 bolivianos. Y mi diferencia entre mi crédito y el débito es de 52 bolivianos, ya que restaría los 130 menos los 78, que sería eso directamente el resultado, que es de 52, sería directo para el fisco, que es los impuestos nacionales. O sea, se le da ese valor de lo que hemos ganado, digamos, a favor de eso, se le da al fisco. ¿Qué se refiere con aquí a favor del contribuyente? Se nos refiere a que, digamos, si nosotros hemos pagado, bueno, le hemos hecho pagar el $500 todo nuestro trabajo en 500 bolivianos, pero yo he comprado ese cable a 600 bolivianos, entonces ahí también esos 500 bolivianos que yo le cobraba al cliente, también saco ese 13%, que nos daría un total de 65 bolivianos. Y si yo he comprado el cable a 600, también le saco el 13%, que sería 78. Pero en ese caso yo no puedo dar nada fisco, ¿verdad? Entonces regresaría los 78
menos los 65, que esos 12 bolivianos de diferencia irían para mí, que yo soy el contribuyente. Eso se refiere este artículo. Periodo fiscal de liquidación, que se denomina como el artículo 10, se refiere al impuesto resultante por la aplicación de lo dispuesto del artículo 7 al 9. Se liquidará o se abonará sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario oficial de periodos mensuales, constituyendo cada mes un calendario fiscal. Como vemos aquí, se refiere al formulario que llevan todas las empresas o los trabajadores con respecto al formulario 200 del IVA, en el cual está el débito, el crédito y algunas cosas más de algunos artículos que vamos a hablar después. Por ejemplo, aquí vemos el formulario del IVA, en el cual debe llenar cada mes. Cada uno tiene que llenar este formulario cada mes y entregar a los impuestos. Eso se nos refiere este artículo. Luego está el artículo 11, que se refiere a las exportaciones que quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeuderen por sus operaciones grabadas en el mercado interno. El crédito fiscal corresponde a las compras de insumos efectuados en el mercado interno con destino a operaciones de exportación. A este único efecto se considera como sujetas al gravamen. Ahora, la Ley 843 del IVA, en caso que el crédito fiscal imputable contra las operaciones de exportación no pudiera ser compensado con operaciones grabadas en el mercado interno, el SAT será a favor del resultante, será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata a través de notas de crédito negociables de acuerdo a lo que establezca el reglamento de este título 1. Eso nos quiere decir que, como yo soy transportista, bueno, exporto además plátanos o cualquier fruta, manzana, digamos, al Perú, incluso de Cochabamba, Oruro, digamos, exporto estos plátanos a que lleguen. De eso yo en realidad no voy a pagar el impuesto IVA, sino lo que van a hacer es, en el caso, por ejemplo, si en el caso de que el crédito fiscal sea imputable y no llegue a una operación grabada del mercado interno, el fisco tiene el derecho de entregarme el 13% de mi inversión en esa exportación. Luego está el artículo 12, que es el incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento que sea equivalente, por ejemplo, un comprobante. Se refiere al incumplimiento de la obligación de nota fiscal o documento equivalente, hará presumir sin admitir prueba en contrario a la falta de pago del impuesto, por lo que el comprador no tiene el derecho al cómputo del crédito fiscal. Se refiere el artículo 8 que vemos anteriormente. Toda enajenación realizada por el responsable que no estuviera respaldada por las respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes determinará su obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin derecho al cómputo del crédito fiscal alguno y constituirá delito de defraudación tributaria. Yo como empresario, como empresa, tengo que dar, aunque sea un lápiz de 5 bolivianos, una factura a mi cliente, porque si yo no le doy la factura al cliente, no se va a tomar en cuenta ese impuesto IVA, entonces no va a poder entrar al crédito fiscal. Entonces, por eso es que se necesita hacer una factura, ya que incluso contaría como un delito no hacer la factura, ya que todos están en la obligación de hacer cualquier empresa o persona, sea unipersonal, jurídica o sociedad, todos tienen que hacerlo. Bueno, yo en este caso les voy a hablar desde el artículo 13 al artículo 18. Vamos a empezar con el artículo 13, que sería registros. ¿De qué trata? Nos indica que todas las personas naturales y jurídicas deben regirse a un cierto formato ya establecido al momento de hacer la emisión de facturas, notas fiscales, documentación, y así también como los respectivos registros contables. En otras palabras, sería de que tanto las personas jurídicas y naturales deben regirse a un cierto formato ya establecido. Por ejemplo, el formato al momento de emitir una factura, el formato, el tipo de papel, el contenido de la factura según a la clasificación en que se encuentre, etc. Ya yéndonos al artículo
14, que sería quiénes están exentos de impuestos, o el impuesto al valor agregado, que sería el IVA. Como opción A, tenemos a todas las personas o entidades que formen parte del cuerpo diplomático o, bueno, gocen de dicho estatus cuando importan mercadería o productos al país del extranjero. Si ellos forman parte de este cuerpo diplomático, quedan totalmente exentos de este impuesto. Y como opción B tenemos cuando alguien del extranjero trae mercaderías al país con bona fide, que sería de buena fe, también está exento de dicho impuesto. Para irnos al artículo 15, que es uno de los más importantes, ya que trata de la alícuota del 13% del impuesto al valor agregado, que sería el IVA. Por ejemplo, trata de cuando realizamos una compra y te emiten una factura, ya te emiten la factura con el IVA, con el impuesto al valor agregado, para que posteriormente puedas hacer tus respectivos descargos de tu impuesto y así te puedan ellos descontar ese 13% en tus impuestos al momento de hacer tus declaraciones juradas. Ya yéndonos al artículo 16, este nos señala que cuando compramos un producto que cuesta menos de 5 bolivianos, el vendedor, o en otras palabras, el sujeto pasivo, no está obligado a emitir una factura, pero sí de todas maneras tiene que llevar registro en su libro diario y en los demás libros correspondientes para que al final del día pueda emitir una nota fiscal con el monto total de todas estas ventas menores para luego pagar el impuesto correspondiente. Ya en el artículo 17 nos habla de que el Poder Ejecutivo puede disponer medidas que a su juicio sean necesarias para los fines consiguientes. Y por último, y para terminar, hablaremos sobre el artículo 18, que trata sobre la vigencia. La vigencia que indica que algo entra en vigencia a partir del primer día del mes siguiente de la publicación del reglamento en la Gaceta Oficial de Bolivia. Por ejemplo, esta actualización de la que hemos sacado toda la información, esta norma tributaria, esta última actualización de la ley tiene vigencia desde el 1 de junio del 2019, ya al ser aprobada previamente por la Gaceta Oficial de Bolivia el 20 de mayo del 2019. Eso sería todo sobre los artículos del 1 al 18. Muchísimas gracias.